Estamos con Miguel Cardoso, que es justamente presidente de Perumí. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido en Contacto. Muy buenas tardes, señor Gambini, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Estas cifras son impresionantes, ¿no? Porque frente a muchas críticas de muchos sectores, críticas algunas de ellas bastante ideologizadas, que denostan de la minería, finalmente reconocen en ella que es el motor económico del país, es la verdadera turbina de desarrollo, que bien llevada puede hacer una diferencia sustancial, sobre todo en estos periodos de crisis económica generada por la pandemia. Sí, efectivamente. En realidad, si usted ve una encuesta de pulso reciente, indica que el 76% de la población en el Perú está de acuerdo con que el gobierno debe apoyar el desarrollo de los proyectos mineros. Es una idea generalizada ya en el país que la minería es esencial para el desarrollo del país y sobre todo para la reactivación ahora después de esta crisis que ha causado la pandemia tenemos algunos y toda la paralización económica. Estamos teniendo algunos problemas con la conexión. Vamos a pedirle a la producción a ver si nos podemos buscar mejorar el enlace, porque finalmente no estamos entendiendo ya nada de lo que el señor Cardoso nos está diciendo. Y como le decíamos, este tema toma real importancia en este contexto que vivimos. ¿Cuál? Primero el de la crisis económica generada por la pandemia, y segundo por la coyuntura electoral que vivimos, donde lo que queremos es escuchar las propuestas que nos lanzan los diferentes candidatos respecto a qué harían ellos con la minería. Estamos hablando qué harían en varios aspectos. Hay un tema que es el ambiental, el medioambiental, que es un tema de preocupación. Está el de las licencias sociales, las poblaciones que son receptivas a tener en su zona de influencia proyectos de desarrollo minero, y otras que no. ¿Cómo convencer a las que no para que finalmente den esa licencia social? Y la labor que el Estado debe tener en este proceso, ¿no? Porque mucho se acusa que cuando hay conflictos entre un proyecto minero y finalmente una población, el Estado es ausente, ¿no? Y finalmente no interviene como lo que es, como un árbitro, como un mediador, se desentiende del problema y deja que el problema se arregle entre la empresa y la población. Son algunas de las cosas, señor Cardoso, no sé si me escucha bien, que quisiéramos escuchar de los candidatos. Sí, ciertamente. Yo creo que una de las cosas que son muy importantes ahora en el país, sobre todo en esta situación que tenemos los problemas de reactivación económica y para salir de todo este problema, es que nos pongamos de acuerdo. O sea, yo pienso que aquí lo que se trata es de dialogar y buscar la mejor solución para hacer de un negocio como la minería un negocio sostenible, en el cual todos nos beneficiamos. Y obviamente esto incluye proteger el medio ambiente. De hecho, la minería moderna ya lo hace y desarrolla constantemente no solo conceptos, sino además mecanismos, tecnologías de innovación para asegurar el cuidado del medio ambiente. Y ese no es el problema mayor, porque nosotros estamos en capacidad de controlar todos los temas ambientales, lo mismo que el tema del agua, que es un tema importantísimo y muy discutido, ¿no? El problema está en que tenemos que convencernos de que desarrollar la minería es un mecanismo que nos permitiría alcanzar metas impresionantes, ¿no? Como algunas de las que usted mencionó al comienzo. Pero una que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que si nosotros logramos sacar los proyectos mineros que están en cartera dentro del cronograma adecuado,
nosotros podríamos llegar en 10 años a un PBI per cápita de $24,000 por persona. Eso significa alcanzar el mínimo que exige la OCDE a los países que se supone son entran a la etapa de desarrollados. Claro. Entonces, eso en 10 años. Y si no lo hacemos, si seguimos creciendo al 3% o menos, nos va a tomar 30 años llegar a esa meta. Entonces, ¿y cuál es el camino para vencer esas reticencias sociales, para conseguir las licencias sociales y hacer sentir verdaderamente a las poblaciones de influencia que la minería sí es un motor de desarrollo? Porque ahí está el problema. Se han generado ingresos importantes para nuestro país, pero no importantes para los sectores. Cajamarca es una de las regiones más pobres, que es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Qué pasó con las autoridades que no revirtieron esos ingresos en las mejoras que la población necesitaba? Educación, salud, agua potable, servicios, etcétera. Así es. En los últimos 25 años, la minería ha invertido $80,000 millones en el Perú. Y esta inversión nos ha convertido a nosotros en los segundos productores de cobre en el mundo, igual de zinc, de plata, y somos séptimos productores de oro en el mundo, cuartos en estaño. Somos un país poderoso desde el punto de vista minero. Y además han aportado al Estado en este siglo, en los últimos 20 años, 127,000 millones de soles, de los cuales 66,000 millones de soles han ido a las regiones. A través del canon. A través del canon, las regalías y todos los impuestos que se pagan. Entonces, esto debería haber sido una cantidad importante para lograr desarrollo en las regiones donde la minería está presente. Sin embargo, la población no lo siente así. De manera que allí hay que corregir varias cosas. Primero tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo y asegurarnos de que todos se benefician con el producto y el valor que crea la minería. Y segundo, tenemos que tener un Estado y además autoridades regionales y locales que sean eficientes, tengan una capacidad de gasto tal que permitan hacer efectivo el desarrollo territorial que todos aspiramos. Porque si no, finalmente la empresa minera se convierte en el Estado para esa zona, y no lo es, pues, ¿no? Hay un rol que cumplir ahí, sobre todo, como usted dice, de las autoridades locales, ¿no? De las regionales y de las municipales. Así es. En el caso de Cajamarca que usted menciona, por ejemplo, la pobreza que andaba por el oro en los 70% comenzó a bajar de una manera importante después del inicio de las operaciones mineras en esa región. Pero posteriormente estos proyectos no pudieron salir proyectos nuevos, y con los pocos que han quedado, obviamente aún se mantiene un cierto control de la pobreza, pero no se puede seguir bajando. Y eso no ocurre, por ejemplo, en una región como Arequipa, donde actualmente los niveles de pobreza están en un dígito. Estamos hablando entre 5 y 7% nada más, gracias a justamente el impulso económico que dio la minería, y además la repercusión con el encadenamiento que hace con otros sectores que añaden producción a la región y añaden además consumo y desarrollo económico. Una última pregunta, porque el tiempo nos gana. ¿Y qué hacemos con la minería informal y con la ilegal? Porque todo el pasivo ambiental se lo termina cargando la minería formal, pero hay una minería informal e ilegal a la cual, creo yo, no se le ha atacado como se debería. Hay que diferenciar. La minería ilegal no debe ser permitida. Yo creo que no solamente lo decimos nosotros, lo dice el gobierno, lo dice, además lo dicen los políticos. La minería ilegal no debe ser permitida. Ahora, por otro lado, existe la pequeña minería, existe la minería informal. Esta minería debe ser regulada y debe ser de alguna manera traída a la formalidad.
No es un problema fácil, es un problema complejo. Esto nos ha pasado a nosotros en otros sectores económicos, todo lo que es comercio, por ejemplo, con la informalidad. Es que es una necesidad de empleo y es una necesidad de ingresos de la población que lo resuelve de alguna manera acudiendo a estas tareas que no son formales. La formalización del país no solamente es una necesidad para la minería, es una necesidad sin duda para todo el país. Pero fíjese, ya se están desarrollando políticas de este tipo, el gobierno empezaba a trabajar en ello, hay un programa aprobado por CEPLAN para trabajar en este tema, ojalá que avancen y tenga resultados efectivos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos una cantidad importante de proyectos de la minería mediana y minería grande que suman una inversión del orden de los 56.000 millones de dólares y que puede aportar muchísimas cosas al país, 80.000 millones de soles más al Estado, y podría reducir la pobreza, y usted lo mencionó, a 15% del cerca de 30% que debe estar ahora después de la pandemia, aunque anteriormente había llegado a 20%, ahora retrocedido, pero se puede bajar al 15% en 10 años. Correcto. Y encima de eso puede generar mucho empleo formal y bien remunerado. Nosotros podemos duplicar los empleos directos, indirectos e inducidos y beneficiar, contando con las familias de los trabajadores, podemos beneficiar al 36% de la población nacional en el sector minero. Tenemos solo que ponernos de acuerdo para que esto sea sostenible en el tiempo, y nosotros estamos absolutamente abiertos y decididos a trabajar para ello. Es cuestión de sentarnos a dialogar y llegar a acuerdos. Ya hubieron antecedentes, señor Gambini. RIMAI, que lo hizo el gobierno anterior y logró consensos que son importantes, y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, que también llegó a conclusiones y propuestas importantes para que la minería pueda desarrollarse de forma armónica y sostenible en nuestra sociedad. Perfecto, señor Cardoso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, señor Gambini. Un placer estar con ustedes y saludos a sus oyentes.